Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad el Teniente Colina no nos va a poder acompañar para la entrevista, sin embargo, vamos a estar conversando con Andrés Díaz, él es fundador de Libertario. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Un gusto poder acompañarte esta vez. No, el gusto es mío, es nuestro, del canal. Andrés, queríamos conversar contigo justamente por el tema de Ecuador. Nosotros la última vez que hablamos, cuando Guillermo Lasso recién estaba asumiendo la presidencia, tú dijiste que él podía pasar las reformas necesarias, sobre todo si lograba cumplir los objetivos con el tema de la vacunación. Y quiero empezar esta conversación por ahí. ¿Cuál fue la promesa que él hizo y realmente está cumpliendo por lo menos las metas en esta materia? Pues bien, el plan que tenía Guillermo Lasso en un principio era 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. Por el momento vamos en el día número 79, si no mal me equivoco, y ya 60% de la población tiene una vacuna y el 20% ya 2 vacunas. Hay lote para que se cumpla esta meta hasta los 100 días y por el momento el plan va estupendamente. Estamos encabezando entre los primeros países de la región ya con la primera vacuna y va acercando, se está acelerando la segunda vacuna. Entonces, hasta el momento, el plan de vacunación se puede decir que es todo un éxito. Y fíjate que basado en eso, tú también habías dicho que, y lo repito, ¿no? Porque fue lo que comentaba al principio, que si él lograba cumplir estas promesas, justamente los niveles de popularidad, por lo menos según tu criterio, se iban a poder mantener, ¿no? Para que él pudiera pasar las reformas necesarias. Y estaba leyendo que, bueno, aparentemente Guillermo Lasso no, por lo menos en el ámbito económico, como que no ha tenido muchas, no se ha frenado, sino que ha estado bastante acelerado y bastante movido en esta materia. Cuéntanos un poco qué reformas ha implementado que hayan sido significativas en cuanto a las ideas de la libertad, ¿no? En este aspecto. Pues bien, si el plan de vacunación es uno de los puntos principales para que haya una reactivación económica, eso no quiere decir que Lasso va a tener vía libre con esto para que pueda implementar todo lo que quiera. Puede ser una alternativa, sí, pero no va a ser tallado en piedra. Pero de los primeros pasos que ya se ha dado, el Ecuador va transitando por un camino hacia un país más abierto, un país más libre, donde se respetan los derechos de propiedad. Por ejemplo, con la entrada nuevamente del Ecuador al CIADI, que es para dar seguridad jurídica a los capitales, eso por primero de los puntos. En otra fue un paquete de reducciones arancelarias, que fue principalmente para materias primas, para bienes de capital, para repuestos vehiculares, para cámaras digitales, para computadoras. Todo esto vino en el paquete más o menos de unos 600 artículos, que es el paquete más grande que se ha hecho en el Ecuador y es uno de los pasos que se ha dado para mayor apertura económica. Se está también abriendo la oportunidad a concesiones tanto del sector petrolero como del sector minero, uno de los sectores que son demasiado regulados en el Ecuador, pero que se están dando pasos para poder abrirse. Petroecuador podría cotizar en bolsa pasado esto. También hay ciertas gasolineras de la petrolera estatal Petroecuador que se van a pasar al sector privado, va a haber una privatización de ellas. Entonces hay ciertos pasos que se están dando, pero aún no se ha pisado el acelerador y se ha puesto, por ejemplo, una reforma laboral. Eso tendría que venir en los próximos meses, una reestructuración de la seguridad social, por ejemplo, tratados comerciales. Lasso ya ha hablado que planea un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con China, con Rusia, la adhesión de Ecuador como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Entonces son
cosas que ya se van viendo, que se van dilucidando, pero que todavía no se concretan. Ahora bien, normalmente cuando se toman este tipo de reformas, por supuesto, siempre hay sus críticos. Sin embargo, en el caso de la ciudadanía, ¿cómo tú has visto que lo han tomado? ¿Lo han estado criticando por esto? Porque tú sabes que a la izquierda le encanta esa narrativa de que se está rodeando ante el imperio norteamericano, que el capitalismo y todo eso. ¿La ciudadanía de Ecuador cómo ha tomado estas reformas, Andrés? La ciudadanía ve que el plan de vacunación va avanzando correctamente, entonces hay cierto apoyo que se le está dando. Alguna de la encuestadora más, no sé si decirle prestigiosa, pero más antigua del Ecuador, que ese dato le da unos índices de popularidad súper altos. Pero esto también hay que tomarlo con pinzas, ya que medir la popularidad en un país como el nuestro, donde el acceso al Internet, a que se pueda hacer unas encuestas eh, plenamente verídicas, es un poco limitado. Pero lo que se está viendo es que hay una cierta reactivación económica por el tema de la vacunación. Aún no se llega todavía a los 100 días, todavía hay una cierta luna de miel entre el gobierno, los medios de comunicación, el electorado, pero ya se van viendo las primeras fricciones, tanto en la asamblea, por ejemplo, por el grupo del correísmo, que ya se está aliando con el partido Pachacuti, que es el partido indigenista. Ya se está viendo eso, como también en las calles, sindicatos. Justamente el día de ayer, entre sindicatos y otras organizaciones sociales comandados por la CONAIE, ya hicieron la primera movilización exigiendo que el presidente dé un paso atrás en la liberalización que se hizo del precio de los combustibles en el gobierno de Lenín Moreno. Pero se está poniendo ultimátums, se está poniendo, o se implantan estas exigencias que estamos dando, o te prendemos la calle. O sea, ya hay un cierto movimiento de los típicos grupos contra la ofensiva neoliberal y el típico discurso. Y fíjate, muy interesante eso que estás diciendo. Entonces, los partidos de oposición, ahorita mencionabas al partido indigenista, esos son los de Yacu Pérez. Los de Yacu Pérez. Yacu Pérez ya se distanció de Pachacuti y está formando su propio partido político. De hecho, Pachacuti lo está acusando de robarse los símbolos, de robarse a la gente de Pachacuti. O sea, hay cierta fricción, tanto contra el gobierno como dentro de ellos. Dos asambleístas también del grupo correísta también ya han sido separados, o sea, hay ciertas fricciones también ahí. Fíjate que en Latinoamérica lo que tenemos muy particular, y creo que se cumple en todos los países, es que son sistemas bastante presidencialistas, ¿no? En el caso de Ecuador, ¿qué tanta traba puede colocar el Congreso, en donde Guillermo Lasso evidentemente no tiene mayoría, justamente para pasar las reformas necesarias, Andrés? Las reformas deben ser plenamente, tiene que haber un cierto consenso, tanto entre la Asamblea como con el Legislativo. Porque, como tú sabrás, desde la Constitución del 2008 se cambió toda la estructura del Estado y se incluyó nuevos poderes del Estado, en los cuales uno de estos es el Consejo de Participación Ciudadana, que fue uno de los principales instrumentos que tuvo el correísmo para hacerse con todos los poderes del Estado, incluyendo la justicia. En este plano, reestructurar todo eso toma su tiempo y se está promoviendo poder entrar a un sistema bicameral por una parte y eliminar este Consejo de Participación Ciudadana, y esto se planea hacer mediante consulta popular. Pero gastar el capital político en estos momentos donde la reactivación económica es el principal paso, no es muy apropiado que digamos. Entonces el presidente debe tender puentes tanto con la oposición como tanto con la ciudadanía para poder emprender ciertas reformas. La principal de ellas sería el tema laboral, porque más del 60% de los ecuatorianos vive o en el desempleo o en el subempleo. Y vemos que hay ciertos sectores beneficiados con las leyes actuales. Pero por otra parte, las mismas personas, los mismos grupos que dicen ser representantes de los desempleados son los que ponen las trabas para que no se pueda abrir el mercado laboral y que se pueda solucionar en parte la precarización que hay en estos momentos, porque se habla que si es que va a haber una flexibilización laboral, eso va a perjudicar al trabajador, pero ¿qué más perjudicar al trabajador que no tiene trabajo? Tenerlo en blanco? Exactamente. O sea, lo están destinando a la parte negra de la economía.
Entonces, de qué estamos hablando? Si no se tienden puentes para reactivar tanto la economía como para reactivar el empleo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y yo creo que uno de esos van a ser los bloqueos, precisamente para que la popularidad del presidente vaya disminuyendo. Claro. Y fíjate que mencionabas el tema de la batalla que ahorita está llevando a cabo grupos como los sindicatos, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad hay? Porque por algo empiezan, y la izquierda es muy buena haciendo esto y en Latinoamérica lo han demostrado, Andrés. ¿Qué tantas posibilidades tú ves que en un futuro, quizás no muy lejano, bajo la administración de Guillermo Lazo, vuelvan otra vez estas famosas brisas bolivarianas por Ecuador, Andrés? No sé tanto si brisas bolivarianas, porque el principal aliado, que es el correísmo, se encuentra muy debilitado. De hecho, están formando un nuevo partido político, están un poco desconcertados hasta el momento. Pero hay grupos internos, grupos clásicos, como puede ser el caso de la CONAIE, como puede ser el Frente Unitario de Trabajadores, que no precisamente nacieron desde los grupos bolivarianos, sino que ya tienen su trayectoria anterior. Y estos grupos son precisamente los que pretenden prender las calles si es que, si es que el Ejecutivo no se rinde a sus exigencias. Uno de ellos, por ejemplo, es la reducción del precio de los combustibles, como si el precio de los combustibles se designara por decreto presidencial. Entonces vemos que son este tipo de cosas, que son taras que se tienen, que no permiten avanzar en los proyectos que se puedan implementar dentro del Ejecutivo. Y Guillermo Lazo ha sido muy explícito con eso, y él ha dicho que quien representa a los ecuatorianos es el gobierno, porque el gobierno es que ha sido elegido, no los grupos que no han ganado ninguna elección. Ahora, Entonces, Adelante, adelante. entonces no se pueden poner ultimátums y amenazar nuevamente con un octubre como el de 2019 si es que no se toma al pie de la letra las exigencias que tienen estos grupos. Por supuesto que tiene que haber un diálogo, por supuesto que puede haber movilizaciones, eso es parte de la democracia, pero no se puede chantajear de alguna forma que si es que no se implementan las exigencias que estamos teniendo con estos grupos de interés, pues sencillamente el otro paso que damos es desestabilizar el Estado de Derecho que tenemos hoy medianamente implantado con el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Tú crees que Guillermo Lazo, en caso de que tenga que enfrentarse a esto, que bueno, ya están advirtiendo, ya están alertando, y normalmente estas personas cumplen, en ese aspecto sí cumplen su palabra, ¿no? ¿Tú crees que el gobierno de Guillermo Lazo tenga la fortaleza para enfrentarse a estos grupos que pretenden desestabilizar el país? Se han hecho ciertos cambios que posibilitan a que pueda haber un freno, pero ya sabemos cómo en nuestros países nada es seguro. Por ejemplo, son las mafias, hay muchas mafias que controlan el país prácticamente. Vemos lo último que pasó con el sistema carcelario, en el cual se encontraron dinamita, se encontraron armas de alto calibre, se veían dentro de las mismas cárceles los presos paseándose con armas. Incluso secuestraron policías, violaron a una de las policías. Entonces, si es que en el lugar donde el Estado se supone que tiene el mayor control y el mayor poder, que son las cárceles, y vemos que las cárceles están sumidas al poder de las mafias, ¿qué pasa entonces en las calles? ¿Qué pasa entonces en las instituciones? Entonces, el escenario sigue siendo sombrío, el escenario sigue siendo muy sombrío en cuanto a que si es que hay movilizaciones de ese calibre, se pueda poner un freno. Pero desde parte del gobierno se ve que hay cierto interés, se ve que hay cierta institucionalidad que se está asentando con este gobierno, entonces las cosas no están claras todavía. Y ya para ir finalizando, Andrés, también un poco de autocrítica, ¿no? En estos días de gobierno de Guillermo Lazo, ¿qué aspectos negativos le darías tú al gobierno? ¿Te parece que quizás ha sido muy lento en las reformas o hay algún otro aspecto negativo que tú señalarías del gobierno de Guillermo Lazo? La principal creería yo que es el tema comunicacional. Guillermo Lazo llegó al poder gracias a la gran plataforma que hubo comunicacional en la campaña electoral. Pero una cosa es la comunicación electoral y una muy distinta es la comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental tiene que estar alineada a todas las políticas públicas que se vayan implementando.
Y el gobierno de Guillermo Lasso hoy ya ha bajado, gracias a Dios, lo que estaba haciendo, pero todos los comunicados se estaban dando, por ejemplo, por TikTok, por Instagram. Veamos a ministros haciendo TikToks, tratando de comunicar. Entonces vemos que hay ciertos desbalances en tanto la comunicación, que veo que Guillermo Lasso todavía está patinando un poco de ello. Otro es el tema de gestionar todas las reformas que se tienen que hacer. Uno, por ejemplo, en ello sería la reforma tributaria. El partido, creo, ya sabía la situación que el Ecuador estaba atravesando mucho antes. De hecho, ellos se planeaban como la solución, precisamente con Guillermo Lasso a la cabeza. Y todavía no hay un plan económico que se pueda decir ya se va a implementar. No hay nada claro, no hay una reforma tributaria clara. Por ejemplo, el ministro de Economía habla en una sintonía de que se tienen que subir impuestos a ciertos quintiles de la economía. Guillermo Lasso, por una parte, dice que se van a reducir impuestos y que se va a ampliar, por ejemplo, la tributación de los que no pagan impuestos, porque mucha gente en el Ecuador que no paga impuestos pese a que tienen la capacidad. Entonces vemos que hay cierta descoordinación que todavía no se logra implementar como tal. En los otros aspectos, tema, por ejemplo, de tender puentes, por ejemplo, con estos grupos de la CONAIE. Al principio hubieron roces tanto del líder de la CONAIE en este momento, que es Leonidas Issa, que fue uno de los principales líderes de las movilizaciones de 2019, que hoy está a la cabeza de la CONAIE, y vemos que hubo cierta confrontación, y después de esta confrontación, Lasso acepta dialogar. Entonces vemos que hay ciertas fallas que le pueden pasar factura si es que no se pone las pilas antes de que se cumplan, por ejemplo, los 100 días o en los primeros términos del año. Sí, muy importante. Bueno, esperemos por el bien de Ecuador que todo salga bien y que Guillermo Lasso tenga la fortaleza y la inteligencia para poder realmente afrontar todos estos obstáculos que se le están presentando. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Muchísimas gracias a ti. Bueno, era Andrés Díaz, fundador de Libertario ecuatoriano. Ahí lo estaban escuchando dando un balance sobre la gestión que ha sido o que ha dado en estos momentos Guillermo Lasso en el Ecuador a tan solo días de cumplir los primeros 100 días de su administración. Muy importante todo lo que está sucediendo en ese país. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.